técnicos, les comento otra vez que pueden cambiar su nombre haciendo clic encima del suyo y modificándolo por el suyo mismo. Bien, buenos días a todos. Marrugo Rivera y Asociados y Virtualis les da la bienvenida y agradecemos su asistencia a la conferencia La protección de datos personales en la propiedad horizontal, que desarrollaremos con nuestro conferencista invitado e director de la firma, Iván Darío Marrugo Jiménez. Soy Gloria Tofanelo para servirles en lo que necesiten. Les recuerdo que este espacio es posible gracias a nuestro aliado estratégico Virtualis, que es un centro de negocios ubicado en la ciudad de Cartagena, donde podrás encontrar todos los servicios necesarios para darle una importante imagen corporativa a tu empresa o negocio. En Virtualis encuentras desde dirección comercial, oficinas virtuales, oficinas amobladas para tu equipo de trabajo. También alquilamos salas de juntas y ponemos a disposición de todos nuestros participantes nuestros servicios de asambleas virtuales para copropiedades. Te invitamos a conocer sus servicios en virtualis.com.co. Algunas recomendaciones antes de empezar la sesión. Nuestro conferencista dará inicio a continuación y aproximadamente a las 11:50 daremos paso a la sesión de preguntas. Para esto podrás hacer preguntas a través del chat o del micrófono. Un poco acerca de nuestro conferencista invitado. El doctor Iván Darío Marrugos es socio fundador de la firma Marrugo Rivera y Asociados Futurlex, abogado de la Universidad San Buenaventura, especialista en Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad del Rosario. También adelantó en esta misma universidad estudios de maestría en Derecho Administrativo. Es máster en Protección de Datos de la Universidad Internacional de La Rioja de España y certificado del programa avanzado de OPD de la Asociación Española para la Calidad AS. Es profesor catedrático en Derecho de Alta Tecnología y ha sido reconocido desde el 2016 como uno de los abogados más influyentes en TMT en Colombia por Who's Legal, Best Lawyers y Leaders League. La firma Marrugo Rivera y Asociados cuenta con una larga trayectoria de más de una década en protección de datos personales, derecho de tecnologías, propiedad intelectual y derecho corporativo, llevando a cabo proyectos exitosos en empresas de renombre, tanto nacionales como internacionales. Sin más preámbulo, damos inicio a la conferencia La protección de datos personales en propiedad horizontal que desarrollaremos con nuestro conferencista invitado. Bienvenido, doctor Iván. Gracias, Gloria. Muchas gracias por la presentación. Me confirman si pueden escucharme. ¿Tengo audio? Sí, claro. Sí. Vale, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Les doy la más cordial bienvenida a este último webinar del año. En conjunto con los equipos de Marrugo Rivera y Asociados y Virtualis, estuvimos pensando en una temática que fuera interesante y que tuviera interés en nuestras audiencias y combinamos obviamente los conocimientos y la experiencia de ambas empresas. Como comentaba Gloria, Virtualis ofrece servicios relacionados con temas de asambleas, desarrolló un producto para asambleas virtuales, para poder llevar a cabo esas asambleas virtuales. Nosotros los asesoramos en todo lo que tiene que ver con los aspectos de seguridad informática y protección de datos para ese producto en específico. Y Marrugo Rivera, como lo mencionábamos, es una firma especializada precisamente en todo lo que tiene que ver con el derecho informático y la seguridad de la información y la protección de los datos. Entonces, creo que justo para finalizar el año tendremos entonces una última sesión de este webinar que hacemos totalmente gratuito. Queda grabado tanto en nuestra fanpage en Facebook como a través de Zoom. Estamos grabando esta sesión para todos aquellos quienes quieran consultarlo. Y nos convoca un tema supremamente interesante y es la aplicación de la normativa de protección de datos personales en las copropiedades, en la propiedad horizontal en Colombia. Vamos a poder desarrollar, sin entrar pues a hacer una revisión pues a profundidad de ese marco normativo. Me interesa llevarlos más hacia cómo es su incidencia
en lo que se relaciona precisamente con el tema de la propiedad horizontal. También trataremos de tener un espacio de preguntas que creo que es mucho más llamativo y podamos de pronto resolver algunas de las que podamos aquí, quedando en todo caso muy a disposición de todos ustedes en caso de que quieran ampliar estas consultas. El equipo comercial también estará muy gustoso en poder presentarles y acompañarles en cualquier necesidad que tengan frente a este tema en sus copropiedades. Entonces, sin más preámbulos, daremos inicio entonces a nuestro seminario. La idea de hoy es poder hacer un paneo, les decía, una revisión muy general acerca de en qué consiste este tema de la protección de los datos personales y cómo se relaciona con la propiedad horizontal en Colombia. Para ello, pues, tenemos necesariamente que hacer una revisión de ese marco normativo, de cuál es este tema y de pronto por qué se ha venido ampliando, porque hemos venido de pronto cada día más viendo que crece el interés, las noticias, lo relacionado con este tema de la protección de los datos y por qué es tan sonado últimamente en el caso de la propiedad horizontal. Primero debemos partir de un tema que, a pesar de que puede llevarnos a alguna sorpresa, este no es un tema nuevo. Esto es algo que ya viene desarrollándose y de hecho para el hemisferio occidental y particularmente en Latinoamérica ya tenemos desde hace algunos años, hace más de 20 años, Colombia en su constitución desarrolló un derecho que todos reconocemos, que todos conocemos, que se denomina el derecho de intimidad, ¿no? El artículo 15 de la Constitución Política en el año 91 recogió en un solo artículo todo lo relacionado con el derecho a la intimidad, a la protección del buen nombre, a la protección de los datos personales. En ese momento y en el contexto de la redacción se hablaba del habeas data, una visión muy judicial, que es esa acción que tienen los ciudadanos para conocer quién tiene su información, y algunos otros postulados, algunas otras prerrogativas ligadas a ese desarrollo, sobre todo a ese desarrollo de los derechos humanos, muy del contexto europeo, que vino para Colombia en los ejercicios que se hizo después de los años 50, con pues la incorporación en los diferentes pactos relacionados con los derechos humanos. Desde el año 63 y particularmente en el año 68, cuando se suscriben el Pacto de San José de Costa Rica y Colombia se adhiere al protocolo y a esa Convención Interamericana de Derechos Humanos, ya teníamos en nuestro bloque constitucional, y me entenderán los abogados, esta obligación de respetar esta garantía. Obviamente en vigencia de la anterior constitución no era un derecho reconocido positivamente, y en el artículo 15 entonces se recoge esta garantía de protección de los datos de las personas. Pues el derecho aguardó, a pesar de que tuvo una difusión y un desarrollo jurisprudencial, tuvo que esperar hasta el año 2008, en particular, a que una ley estatutaria desarrollara parte de ese esquema, y por eso nuestro modelo y nuestro marco normativo, nuestro sistema de protección de datos en Colombia es un modelo mixto, que se compone de una norma, que básicamente es una norma sectorial. Esta es la ley de habeas data financiero. Ustedes la recordarán, esta norma acaba de ser modificada, ya hoy sí podemos decir, acaba de salir el proyecto de ley estatutaria para firma del presidente, el que se conoce como el proyecto de ley de borrón y cuenta nueva. Creo que ayer o hoy venía escuchando al senador Barguil, que luego de como 7 intentos finalmente se pudo realizar este gran proyecto que ellos tenían de borrón y cuenta nueva, de otorgar una serie de amnistías relacionadas con el tema de reporte ante centrales de riesgos por default o por impago en obligaciones, reduciendo los tiempos de permanencia en esas centrales de información financiera. Pues ustedes recordarán que en el año 2008 esa ley se tramitó, la ley 1266, es una ley que está totalmente vigente,
lo que hace este nuevo proyecto de ley de borrón y cuenta nueva, que si sigue su curso, pues en este momento está guardando la sanción presidencial, pues lo que va a hacer es que cambien un poco las reglas sobre la administración de información financiera de las personas. ¿Listo? Por eso teníamos una ley sectorial. Hasta el año 2012, de hecho fue en el año 2010, que el Senado retoma esa importante iniciativa parlamentaria y desarrolla lo que hoy viene a ser nuestra ley 1581 del año 2012. Entonces, ahí se recogen al menos unos 4 o 5 elementos que son supremamente claves para nuestro tema. Se recogen los principios, qué tienen que hacer los sujetos obligados o las obligaciones y los deberes de todos esos sujetos que administran información en Colombia. Se definen o se establecen unas definiciones que son supremamente claves para saber quién es un titular de datos, quién es un responsable de información y quién es un encargado del tratamiento de datos. Se define una autoridad de protección de datos, que es supremamente importante, entonces se define que es la Superintendencia de Industria y Comercio, la encargada de vigilar el cumplimiento de esta norma, y se crea un marco o un régimen sancionatorio. Régimen sancionatorio que desde ese año, desde el 2012, viene funcionando a través de una serie de sanciones, que son las que ustedes escuchan, que sancionaron a un conjunto por incumplir la norma. Pues eso es producto precisamente de este tema. La norma fue reglamentada ya en 2 ocasiones y la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Delegatura de Protección de Datos, viene cumpliendo su papel en este tema. Decía, ¿por qué se ha vuelto tan sonado? ¿Por qué es tan importante este tema? Porque hoy vivimos en una sociedad principalmente informatizada, una sociedad principalmente donde manejamos como moneda de intercambio, manejamos en el día a día datos de las personas. ¿Listo? Datos siempre han existido, solo que en este mundo de la transformación digital, en este mundo de la información, esta hoy se procesa, se maneja, se crea y se reproduce de una forma impresionante. Usted casi que ni se da cuenta. Por ejemplo, información relacionada con su posicionamiento geográfico. Uno pensaría, bueno, pero esa información antes, ¿en qué consistía? ¿Por qué era tan, era una cosa que pasaba como desapercibida o no era importante? Pues hoy, por ejemplo, solo para ver ese ejemplo, hoy en el caso de las apps, de las app, de las aplicaciones tecnológicas, ese dato es supremamente relevante para poder poner en marcha una serie de servicios de esta sociedad de la información, pues se requieren datos como eso. Piensen ahora, por ejemplo, en un dato tan trivial, tan desapercibido, tan banal, que nosotros de hecho damos por hecho o tal vez ni nos enteramos. ¿Qué likes damos en Facebook? Imagínense o piensen solo en ese caso. Todos los clics que nosotros hacemos en el like o en lo que nos gusta o en lo que seguimos en Facebook está siendo medido. De hecho, es comercializado ese dato y eso viene a conformar este criterio o esta noción que nosotros hemos entendido como los datos de las personas. Porque todo lo que directa o indirectamente te identifique a ti como persona viene a ser un dato personal. Entonces, en todas las organizaciones, incluida en la propiedad horizontal, manejamos datos de personas. ¿Listo? Cualquier organización, independientemente del tamaño, del sector al que pertenezca, por eso el sector de la propiedad horizontal es uno de los sectores llamados a respetar estos principios y a imponer una serie de obligaciones a ellas, requieren adoptar una serie de procedimientos y de buenas prácticas, porque esta norma, una de las cosas que trae es que requiere o hace necesario que las personas entiendan que es una norma de contenido prestacional. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo hacer algo para cumplir con la norma. La norma no se cumple de manera inmediata. No hay un mandato de automatización en el cumplimiento de la norma. Yo estoy obligado a implementar una serie de medidas que van desde las medidas de tipo jurídico, como redacción de textos, redacción de cláusulas, incorporación de una serie de elementos a nivel jurídico dentro de mi organización, como a temas ya de pronto más de la operatividad, de cómo manejamos en el día a día nuestra información, incluyendo, por supuesto, los elementos de tipo tecnológico.
¿Listo? Entonces, estoy obligado, bajo las disposiciones de la ley 1581, como propiedad horizontal, y ahí venía uno de los primeros llamados a este tema de las definiciones. Yo les decía, la ley trae unos sujetos y una serie de actores principales dentro de este esquema, y por un lado tenemos a los titulares de datos, que somos todos nosotros somos dueños de nuestra propia información, pero la ley también cataloga o define que existe un sujeto que le llamaremos responsable del tratamiento de los datos. ¿Quién es ese responsable del tratamiento de los datos? Para hacerlo muy sencillo en la definición, es el que organiza las bases de datos. La persona que define los criterios y el para qué se recogen datos en un contexto determinado. Entonces, en el caso puntual que nos atañe, son las copropiedades. ¿Por qué? Porque la ley 675 del año 2001 reconoce y otorga una personería jurídica especial a ese conjunto de propiedades que, dado unas características particulares, conforman una persona jurídica distinta y que precisamente da vía jurídica o le da piso a que podamos desarrollar estos fenómenos, pues, que nosotros hoy conocemos básicamente como conjuntos residenciales, unidades habitacionales, pero pues ahí también entran otros diferentes, como los centros comerciales, todos los diferentes modalidades de copropiedades que existen. ¿Listo? Entonces, tanto edificios, conjuntos, bien sean de uso mixto o el uso habitacional o el uso comercial, de eso no importa, son sujetos que son responsables del tratamiento de los datos. Ahora, normalmente dentro de estas copropiedades existen dos entes supremamente importantes. Normalmente uno está conformado tanto por la asamblea de copropietarios como los consejos de administración. Esos son pues sujetos que hacen parte de este esquema, y normalmente se nombra un administrador, que es muy común que sea quien lleve la representación legal de esa copropiedad. Entonces, la ley otorga o la ley define que hay un sujeto responsable de poner en marcha todos estos criterios y estos elementos que les mencionábamos. Ahora, la superintendencia ha entendido y ha hecho un esfuerzo por hacerle entender a los diferentes sujetos obligados cuáles son sus obligaciones en la materia. Nosotros hemos ido viendo cómo poco a poco, de hecho desde el año 2012, nosotros veníamos trabajando con esto desde el 2008, 2009, pero a partir de la expedición de la Ley General de Protección de Datos, que es la Ley 1581, hemos visto cómo la superintendencia ha puesto su visión y su foco sobre diferentes grupos. Por ejemplo, hace unos 3 o 4 años atrás, en el 2015-2016, el foco de atención de la superintendencia se centró en los colegios y en las universidades, porque obviamente como organización ahí hay manejo importante de datos. Desde 2016 hacia adelante empezaron a salir o a hacerse conocidas estas sanciones a las copropiedades, porque la superintendencia obviamente tiene un universo de vigilancia muy amplio, y lo que ha ido es entendiendo que en este contexto el que la autoridad o el órgano que vigila el cumplimiento de la norma realice también labores de pedagogía, y por eso han surgido estas guías. Este año la superintendencia lanzó una guía para la protección de los datos en la propiedad horizontal. Esta guía, que es un documento básicamente que reproduce o lo que hace es simplemente fijar una serie de criterios orientadores para las copropiedades de cómo manejar el tema de datos personales, pues es un instrumento bastante didáctico, un instrumento y que tiene pues un valor interesante, porque te establece a ti como puntos muy concretos sobre qué debemos hacer en la organización, en la copropiedad, para cumplir con la norma. Pero acuérdense que aquí hay un mandato general, todos los sujetos obligados tienen que cumplir con esta materia. Ahora, aquí hay un tema interesante y la superintendencia sí lo ha reconocido. En las copropiedades, por ejemplo, el manejo de información se concentra en algunos aspectos que pues todos los que nos acompañan de este mundo de las copropiedades o de la propiedad horizontal,
pues lo podrá reconocer. Hay una serie de manejos de información relacionados con los copropietarios. Ese es un primer grupo de interés supremamente importante. Pero al mismo tiempo, junto con esos copropietarios, se pueden como subdividir a su vez en diferentes escenarios. Entonces tenemos no solo a los dueños o a propietarios, hablando del derecho real de dominio, sino que también tenemos a personas que son básicamente usuarios o arrendatarios, o tenemos incluso personas que son apoderadas y que representan a los dueños de estas copropiedades. Entonces, fíjense que en ese primer globo de personas tenemos muchos titulares de datos. Pero también tenemos, por ejemplo, los visitantes, también tenemos a los proveedores, en el caso de las diferentes propiedades horizontales, en los que puede verse inmiscuido, obviamente, la prestación de servicios, y obviamente ahí va a haber también un flujo importante de personas. Incluso las administraciones y los consejos de administración también terminan accediendo y manejando una serie de datos relacionados, por ejemplo, con el propio personal interno para poner en marcha estos elementos, y en ocasiones hacemos uso de otro mecanismo que trae la ley que se llaman los encargados del tratamiento. ¿Qué son los encargados del tratamiento? Aquellos terceros, y gente, esto es un sujeto distinto del responsable, que para cumplir precisamente con un encargo, por eso su nombre de encargado, tiene que acceder o manejar información. Piensen en la empresa que presta el servicio de vigilancia. Al menos en dos temas muy concretos, ellos tienen que manejar información. Piensen en el registro o en el libro o en la minuta que llevan de registro de visitantes al conjunto, o, por ejemplo, en el sistema de videovigilancia, que en ocasiones, y ya eso depende de la naturaleza del servicio, ellos monitorean o están al frente de esa labor de supervisión. Entonces, fíjense que en esos casos, ahí lo que tenemos es un interesante flujo de información, y estos encargados, la norma lo que indica también es que debe regularse con un contrato su actividad. ¿Listo? Entonces, ahí tengo que tener presente ese elemento. Entonces, acá tenemos ya algunos de los ingredientes iniciales sobre qué es lo que exige esta norma de protección de datos a las organizaciones, a la propiedad horizontal en materia de tratamiento de datos. Yo debo tener una serie de, y vamos a ver como puntualmente un pequeño recorrido de algunos de los elementos clave que se tienen alrededor de esto. Primero veamos entonces, obligaciones referidas en la guía. Esa guía es un documento público, es un documento que está publicado en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio. Nosotros acá le pido de pronto a Gloria si puede ponerlo en el chat. Las personas pueden acceder en todo momento a este documento. Listo, es un documento totalmente público, y además la propiedad intelectual y quien elaboró este documento ha sido la misma autoridad de protección de datos. Listo, entonces en ese caso no se preocupen porque no es ni un documento privado, reservado, es un documento que está a disposición de cada uno de nosotros para revisar cuáles son los elementos principales que se exigen a las organizaciones, a la propiedad horizontal en esta materia. Dentro de ella, fíjense, es una guía muy interactiva, muy tratando de precisamente llevarlo a una disposición de ser un documento entendible, un documento de fácil, de digerir fácilmente. Nosotros podemos encontrar algunos puntos claves y recomendaciones para implementar, y desde el año 2015 se habla de los programas de protección de datos o un sistema de gestión en materia de datos personales. ¿Listo? Lo que se requiere o lo que se pretende, y ahí es donde va un poco el llamado a que nosotros entendamos como sujetos destinatarios o las personas que de pronto por algunas circunstancias tenemos que poner en marcha esto o podemos asesorar la puesta en marcha de esto en una organización, es primero a ver la protección de los datos no solamente desde el punto de vista del cumplimiento. No es un único elemento de que hay una norma que me obliga a mí a cumplir esto.
Tenemos que entender que la filosofía detrás de todo esto es, esto precisamente lo que va a involucrar es el respeto de un derecho fundamental que todos los ciudadanos tienen, y es a que la administración de los datos de las personas se haga de manera adecuada. La ley no tiene por efectos o no tiene como objetivo prohibir el que los datos se traten. Eso es importante, porque mucha gente dice, pero es que ya me van a prohibir, o es que esa norma lo que me hace es un obstáculo para manejar información. No, la norma me está dando unas pautas para cómo administrar en debida forma esa información de las personas. Entonces, uno de los elementos es, y algunos de los criterios y algunas de las herramientas que tú tienes a disposición, por ejemplo, es tener una lista de chequeo. Entonces hay un formato, en la misma guía trae un checklist donde tú puedes hacer una verificación paso a paso de qué elementos tiene tu copropiedad, cuáles han sido implementados y, ojo con esto, su grado de implementación y actualización. Esto es importante porque uno a veces visita o está en este proceso de acompañamiento en las organizaciones y le dice, sí, yo en el año 2013, cuando salió la norma, saqué una política de tratamiento de datos. Venga, pero desde el año 2013 hasta acá han pasado 7 años. Estoy seguro que han debido pasar cosas diferenciadas respecto del tratamiento de la información en su conjunto. Simplemente por nombrar un ejemplo, usted implementó medidas de bioseguridad para el acceso, para controlar aforos, para controlar el ingreso de personas que pudieran tener de pronto o manifestar síntomas del COVID-19. Pues ahí ya usted está haciendo un tratamiento de datos diferente al tradicional. En el 2020, y sabemos que ese es el tema obligado, COVID-19, se tuvieron que implementar toda una serie de medidas, sobre todo de bioseguridad y medidas que tengan por efecto la prevención del contagio de esta grave enfermedad. Pues ese tratamiento de datos, precisamente lo que incorporó fue una serie de pasos más. Por ejemplo, usted normalmente no le toma temperatura a la gente para entrar a algún sitio. Esto lo está haciendo hoy en vigencia de todas estas medidas relacionadas con esta pandemia. Entonces, a lo que voy es, esto es algo que tiene que ser vivo dentro de la organización. Esto no es crear una política, colgarla en un sitio y olvidarse del tema. De eso no se trata la protección de los datos. La protección de los datos es qué hago en el día a día para precisamente resguardar que la información, primero, no caiga en manos de terceros, porque hay un mandato de confidencialidad, que esa información no llegue a ser conocida por personas que no tengan la capacidad de conocerla, y obviamente evitar cualquier otro tipo de fugas de esa información. Entonces, fíjense que acá hay algunos elementos y vamos simplemente al listado. La recolección de los datos debe obedecer a un mandato de minimización de datos. Quiere decir eso que yo debo manejar la información que sea estrictamente necesaria para lo que la necesito. ¿Yo por qué tengo que preguntarle datos de orientación sexual a una persona que visita mi conjunto? Eso sería excesivo frente a la finalidad que quiero cumplir. Entonces, si yo no necesito información, esa información de sobra lo que va a hacer o lo que me va a significar dentro de mi contexto organizacional es que yo debo implementar una serie de medidas para resguardar. Entonces, lo primero es que yo debo saber y ser consciente de que cada vez que recolecto información, estoy involucrándome de alguna forma con estos titulares de datos. Porque en la medida de que recoja más datos de personas, pues voy a requerir precisamente dar cuentas o responder por esa información que estoy recogiendo. Un tema importante y básico, partir de tener un inventario o contabilizar qué tipos de datos tengo yo en la organización. Entonces, por ejemplo, con este escenario y con este checklist se da uno cuenta que, por ejemplo, tengo más información de la que requiero para hacer mi trabajo. Y entonces yo puedo empezar a hacer un proceso de desvenado o empezar a dilucidar y sobre todo a quitarme cosas que no son necesarias para cumplir con mi labor. Implementar formatos, fíjense, formatos que van desde, o criterios que empiezan desde el tradicional cláusula de información sobre el manejo de datos personales hasta elementos de tipo contractual. Por ejemplo,
la mayoría, y a día de hoy deberían tenerlo al menos todas las copropiedades, en el contrato de prestación de servicios con la empresa de vigilancia, tiene que haber una cláusula específica del manejo de datos personales, porque ahí es donde se incorpora este tema del encargo en el tratamiento. Y el decreto 1377 del año 2013, que puso en marcha todo este tema, informa qué debe contener ese contrato. Por ese contrato es el que yo le hago conocer a la empresa de vigilancia, señor, al final, cuando por ejemplo usted termine la prestación de servicios, usted me tiene que devolver esa información. Entonces, muchos contratos, y bueno, piensen en copropiedades donde la empresa de vigilancia viene hace 2, 3, 4, 5 años atrás prestando servicios, ni se han dado por enterados que tienen una serie de obligaciones respecto de la información que manejan. Ojo con eso. Entonces, aquí ya hay al menos una primera intención de revisar, oiga, ¿qué estamos haciendo frente al manejo de la información? Las autorizaciones, esto ha sido el dolor de cabeza para las organizaciones, incluido las copropiedades. El manejo de las autorizaciones para trabajar con los datos personales. ¿Qué es eso de la autorización? La norma se basa en un primer escenario en que es el titular de los datos quien a través de su consentimiento autoriza el manejo de sus datos. Entonces, esas autorizaciones tienen unas reglas especiales y básicamente lo que me informan es yo debo conservar prueba de esa autorización. Esa autorización tiene que ser previa, expresa y suficientemente informada. Hay unas reglas especiales relacionadas con los datos sensibles que aparece por allá y pues eso, dentro del contexto de lo que ocurre en una copropiedad es importante. Normalmente se presenta en la práctica. ¿Qué pasa? Que no todos los datos son iguales. Hay unos datos que tienen una categorización especial. La norma, la ley 1581, elevó a una categoría especial a los datos sensibles. ¿Por qué se denominan datos sensibles? ¿O qué tiene que ver eso? ¿O de dónde sale la sensibilidad de esa información? Son datos que por su naturaleza, por el contexto respecto del titular de los datos, pueden generar discriminación sobre su titular. ¿Listo? Entonces, son datos que revelan ciertas características íntimas e intrínsecas de las personas y por ende, lo que la norma busca es que a través de este mecanismo de ser una categoría especial de datos, se requieren tener mejores controles sobre su administración. ¿Listo? Entonces, datos sensibles vienen a ser aquellos que, como les digo, pueden revelar ciertas características íntimas de las personas y que su mal uso o su uso inadecuado puede generar discriminación sobre el titular. Y la norma trae ejemplos. La norma dice, por ejemplo, el dato relacionado con el estado de salud de las personas. Entonces usted a través de la encuesta esta de bioseguridad, hoy le pregunta al señor si tiene síntomas de fiebre, cómo se ha sentido en los últimos días, si está tomando medicamentos. Bueno, toda una serie de preguntas para una encuesta y obviamente que requiere pues este tema de pues un proceso de admisión dentro de estos procesos de bioseguridad. Entonces, lo que indica la norma es que cuando tengamos datos sensibles, básicamente debemos tener un manejo especial frente a esa información, un cuidado mayor, unas reglas de administración maximizadas sobre ese tipo de data. Ahora, datos sensibles no son solo los datos médicos, estamos hablando de información, por ejemplo, como la orientación filosófica, la orientación política de las personas. Eso es supremamente relevante cuando empiezan todo este tema de campañas políticas, datos de orientación sexual de las personas. Y dentro de esta categoría de datos sensibles aparecen unos interesantes para el mundo de la copropiedad y tiene que ver con el dato de identificación biométrica. ¿Qué quiere decir eso? Datos que a través de la tecnología, aplicando una característica tecnológica, yo puedo, a partir de los rasgos morfológicos de una persona, lograr la identidad de ese titular de los datos. Entonces, ¿por qué requiere este tema de los datos sensibles y en especial el dato biométrico un especial cuidado? Porque lo que indica la norma es que debo tener presente al menos 2 elementos para ese proceso de autorización.
Uno, el titular de los datos no está obligado a otorgar la autorización sobre los datos sensibles, y de hecho yo estoy como responsable del tratamiento obligado a informarles sobre precisamente esa posibilidad de otorgar o no la autorización. Y debo decirle dentro del tratamiento de datos que esté realizando qué datos son sensibles. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el caso puntual de la copropiedad, los sistemas de identificación o sistemas de control de acceso que utilizan las huellas dactilares. La huella dactilar, esta huella digital, es un dato biométrico, porque es un dato que a partir de mis características morfológicas, nadie más tiene mi huella, me identifica a mí como titular. Entonces, estos sistemas de control de acceso basados en huellas dactilares tienen que cumplir con esta regla de mayor control y de mayor seguridad frente al manejo de esa información. Y la videovigilancia en general, algunas de las videovigilancias, no todas, precisamente incorporan esta finalidad de identificación de las personas. Normalmente uno videovigila, la principal finalidad de la videovigilancia son las finalidades de seguridad y de control físico en las instalaciones. Entonces, en esos casos puede conllevar a un tema relacionado con datos biométricos, y por ende debo tener presente que como organización, como copropiedad, estoy obligada a implementar una serie de controles sobre este tipo de información. Luego, ¿qué más hay que hacer? ¿O qué otro elemento debemos tener presente en nuestro proceso como organización? Debo disponer, y cuando digo disponer es obviamente implementar y mantener actualizada una serie de documentos como las políticas de privacidad o los avisos de privacidad. Son dos documentos distintos, dos documentos que debo poner en marcha y hacer conocer por todos los interesados en el conjunto, en la copropiedad o pues en la organización de la que estemos hablando. Tener en cuenta pautas en la recolección de datos sensibles, era lo que estábamos hablando, y fomentar en últimas una cultura de protección de datos, haciendo exigible dentro de la copropiedad que se respeten estos elementos. Esos son elementos claves y que usted tiene que tener presente y que se encuentran recogidos, les decía, en esta guía que la superintendencia ha lanzado, y es importante que entendamos o que tengamos presente a la hora de hacerlo. Aquí un poco ese íter o ese recorrido que debemos tener presente. Yo debo contar con un cuerpo o debo tener un elemento documental para el cumplimiento de esta labor dentro de la administración. Normalmente son los administradores los llamados a implementar y a poner en marcha este sistema. Y ese sistema está conformado inicialmente por una serie de documentos. Entonces tenemos un repositorio, ese repositorio puede ser electrónico, no tiene que ser documentos en papel, puede ser un repositorio electrónico donde tengamos las políticas, los procedimientos. Es importante porque no solo a través de las políticas yo cumplo con la norma. La política de tratamiento de datos, la ley me dice cómo hacerla, está ahí en la norma y en el decreto, pero también esto me indica que yo debo desarrollar un manual interno. Ese manual interno es diferente de la política. ¿Listo? El manual interno de procedimientos básicamente me pone en marcha lo que yo he dicho que voy a hacer en la política. ¿Listo? La política solamente es como esa declaración que yo realizo y que debo poner en marcha a través de precisamente los procedimientos. Ahí, por ejemplo, yo indico quién es el oficial o cuál es el área encargada de atender estas peticiones o atender los derechos de los ciudadanos relacionados con las PQRs en materia de protección de datos. Entonces, fíjense cómo todos estos elementos están en un balance y están en conjunción, hablando de las conjunciones, dentro del programa de protección de datos. Pero no es solo lo que tengo que hacer, desarrollar una serie de cuerpos de autorregulación o políticas y procedimientos, también debo tener en cuenta esas autorizaciones. Esas autorizaciones, por ejemplo, en el manejo de información sensible, es especial, tiene que ser expresa y debe quedar o deben constar por escrito. Ese escrito puede llevarse a cabo a través de un procedimiento tecnológico, es decir, puede ser una pantalla, un correo electrónico,
algo en el entorno de lo tecnológico, o puede ser manual, físicamente, un formato físico que yo firme y yo luego almaceno dentro de mi organización. Ya eso lo defino yo como administración. Pero lo importante es que yo sea capaz luego, porque las autorizaciones, ¿cuál es su problema? Que en cualquier momento en el futuro me las pueden pedir. Me pueden decir, venga, dígame cuándo le autorizaron a usted a manejar información de estas personas. Entonces usted tiene que ser capaz de demostrar que usted sí cuenta con esa autorización. Controlar y gestionar a los terceros que tienen acceso a esa información. Aquí entran los encargados, las sesiones de datos, a quién le envía usted esa información. Por ejemplo, hay un intercambio de información amplio entre los consejos de administración y la administración misma, porque para cumplir con sus fines ustedes tienen que intercambiar información de todo tipo, información financiera, tributaria, información del cumplimiento de los objetivos de la copropiedad, obviamente, y se incluyen ahí datos personales, como por ejemplo el listado de deudores morosos de las cuotas de administración o de las cuotas pues de las expensas comunes. Pues en ese caso, fíjense que hay flujos de información. Incluso los consejeros deberían firmar estas cláusulas de manejo confidencial de la información, porque ellos terminan accediendo a estos datos, ellos terminan conociendo esta información y por ende tienen que también estar sujetos a estos deberes de confidencialidad y de acceso y uso restringido de la información. Luego también tengo que desarrollar un sistema de PQRs o un procedimiento para atender estos derechos que tienen los ciudadanos. Los derechos que tienen los ciudadanos se limitan principalmente a 2 y a 3 procedimientos. Son 2 principalmente que tiene el ciudadano, que es el procedimiento de consulta y el procedimiento de reclamo. ¿Listo? Yo a través de la consulta le puedo pedir a usted como administración, señores, dígame cuándo autoricé yo el manejo de mi datos. Dígame qué ha hecho con mi información, a quiénes se las ha entregado. ¿Listo? Eso se hace a través de la consulta y hay unos procedimientos y unos términos que la norma indica que deben dársele respuesta a las personas en esos tiempos. No es más. La consulta se debe atender en 10 días hábiles. Y los reclamos ya es, señor, yo no creo que usted esté manejando en debida forma mi información. Entonces le pido que por favor la rectifique o que la actualice o que suprima mi información. Esos son los otros derechos que puede ejercer ese titular de los datos. Y dice la norma, indica el decreto, que deben atenderse dentro de los 15 días hábiles siguientes a los que el titular los presenta. Entonces, 10 días y 15 días. Esos procedimientos tienen que estar regulados. Y yo debo tener canales de atención. ¿Cómo atiendo a esos titulares? ¿Dónde se van a dirigir? Entonces hay un buzón de correo electrónico donde las personas pueden dirigir sus peticiones relacionadas con eso. Todo eso lo tengo que hacer conocer. ¿Dónde? En la política, en los avisos, en los diferentes escenarios de información en los que yo doy a conocer mi programa. Ahora, todo esto sería vacío, todo esto sería inocuo, todo esto sería inútil si yo no tengo unas medidas de seguridad. Las medidas de seguridad son las que indican que hago un manejo adecuado de información. Medidas de seguridad que parten de lo básico, ¿no? Porque uno piensa enseguida, no, entonces tengo que contratar un ingeniero, entonces ahora yo tengo que tener, mejor dicho, un despliegue tecnológico importante dentro de la administración para hacer esto, y no. La norma indica que las medidas de seguridad deben ser acordes con el tratamiento que usted realiza. No es lógico que una copropiedad tenga las medidas de seguridad que tiene un banco, porque un banco principalmente maneja dinero, ¿no? La copropiedad maneja un dinero, pero pues nada relacionado con la actividad que es propia del sector financiero. Entonces, las medidas de seguridad que requiere un conjunto residencial, por ejemplo, son las que dentro del proceso de análisis y de identificación de los riesgos que contemplemos van a salir como obligatorias para manejar la información. Hoy muchas copropiedades ya tienen implementados sistemas de, por ejemplo, botón de pago. Se le ha dado la facilidad a los copropietarios para pagar las expensas comunes, por ejemplo, o las cuotas de administración, ingresar por un link y pagar desde allí. Pues ya usted está haciendo uso de mayores temas tecnológicos.
¿no? Hay otras copropiedades que todavía tienen eso muy manual. Entonces, depende mucho de cómo usted ha sistematizado y cómo ha implementado algunos controles, debe tener esto presente. Y el otro elemento importante dentro de este marco es contar o al menos nombrar la figura del oficial de privacidad. Esto es bastante controversial, digámoslo, o puede llamar de pronto un poco el interés en saber, bueno, pero es obligatorio tener un oficial de protección de datos o oficial de privacidad. La norma no lo indica, la norma simplemente deja un texto abierto que dice que todo responsable y todo encargado debe tener un oficial de privacidad que ponga en marcha todo este sistema. Este es el quién dentro de la organización. Ahora, no es que esto genere burocracia, no es que entonces vamos a nombrar oficiales y vamos entonces a generar toda una serie de elementos. Ese oficial, esta labor, porque es un rol, lo puede tener el mismo administrador. ¿Listo? Solo que debe hacer o debe tener en cuenta que se exigen una serie de elementos para llevar a cabo este tema, ¿no? Entonces, los oficiales de protección de datos o los oficiales de privacidad, que además es un cargo que viene desarrollándose, un rol que viene logrando protagonismo hoy en las organizaciones, pues lo que debe hacer básicamente es vigilar que todos estos elementos y todo este panorama se cumpla dentro de nuestras organizaciones. Ahora, ya les decía, y con esto vamos a ir dando finalización. Me pasé 5 minuticos, pero porque también empezamos un poco tarde, para dar paso a una serie de preguntas que creo que tenemos en nuestro chat o escucharlos si tienen alguna inquietud. Obviamente esta norma no hubiese sido o no hubiese tenido el impacto que ha tenido si no se desarrollaran un régimen sancionatorio sobre él. La norma contempla multas económicas, sanciones en multas de hasta 2.000 salarios mínimos. Esa es la multa máxima que se puede imponer. ¿Listo? Es una multa de carácter económico que pone la superintendencia como autoridad de protección de datos luego de un proceso de investigación, ¿no? Estas multas no son ni automáticas, ni existe un régimen de responsabilidad objetiva. Todo tiene que ser acompañado de un procedimiento donde se investigue qué se ha incumplido. Y obviamente, desde el año 2012, varias copropiedades han sido halladas en incumplimiento de la norma y por eso han recibido sanciones, algunas altas. Vamos a ver ahorita solo las del año 2020, ya suman varias, pero debemos tener presente que el régimen sancionatorio creado por la ley 1581 incorpora tanto multas como suspensión de actividades y cierre temporal o definitivo sobre la información que estamos relacionando. ¿Listo? No el cierre temporal, en algunos casos decía sobre las bases de datos utilizadas en el contexto del tratamiento de esos datos. Pero también existe una sanción de tipo penal, porque la ley 1273 del año 2009, nuestro código que modificó el Código Penal, incorporó, esta es la ley de delitos informáticos en Colombia, incorporó un delito informático que se conoce como violación de datos personales. ¿Listo? Entonces, eventualmente, la responsabilidad podría recaer sobre este administrador en este doble sentido, en un régimen sancionatorio de tipo administrativo, que es el creado por la ley, pero también debemos tener presente que existe un régimen penal y un delito en específico en Colombia que se llama violación de datos personales. Entonces, fíjense, y esto es, ojo, esto es dicho por la superintendencia, ¿quién asume la responsabilidad en caso de una sanción? La ley 1581, cuando habla de las sanciones, habla de que esas sanciones se pueden imponer de tipo personal o de tipo institucional. Es decir, la sanción se le puede poner a una persona o a una organización. ¿Listo? En eso debemos tener presente eso. Y lo que está diciendo acá básicamente, según la ley 675, el artículo 50, habla de que la representación de la persona jurídica de la propiedad horizontal es normalmente el administrador del edificio y corresponde a ese administrador esa representación legal. ¿Listo? Por ende, este representante legal es el primer llamado a implementar este tema, porque los administradores responden por los perjuicios que ocasionen por dolo, culpa leve o grave, y en ocasiones, fíjense que en su actividad como administradores puede presumirse aún la culpa en sus actuaciones. ¿Listo?
Entonces dice, se presumirá la culpa leve del administrador en los casos de incumplimiento o extralimitación en sus funciones, violación de la ley, ahí está incorporado este tema, o del reglamento de la propiedad horizontal. ¿Listo? Entonces, ojo con esto porque básicamente nos hace un llamado a que entendamos que esto lo debemos implementar de manera adecuada. Hubo una sanción de una de las primeras copropiedades, alrededor de los 78 millones de pesos. Aquí ya hay unas sanciones que, estas son solo las de este año, las del 2020. Creo que son 6, si no estoy mal, el total. Pero fíjense, van desde el orden de 13 millones de pesos, 3 millones, todas a conjuntos o a copropiedades por hallarlas incumpliendo la norma. ¿Qué es importante frente a esto? Y cuando vienen investigaciones, ya a usted no le van a preguntar si va a implementar la norma, porque esto está desde el año 2013 obligatorio. La ley salió el 17 de octubre del año 2012 y dio un periodo de adaptación de 6 meses. Luego, desde hace mucho tiempo yo debo cumplir con esto. Entonces, fíjense, se deben adoptar medidas que sean apropiadas, efectivas, útiles, oportunas y eficientes, y además que puedan ser capaces ustedes de demostrar este tema. Si no, la superintendencia a través de ese procedimiento les va a imponer un pliego de cargos, le va a poner una serie de... le va a hacer obviamente un proceso para que usted realice unos descargos, pero al final del día le va a decir, señor, usted no está cumpliendo con la norma y le voy a imponer una sanción. Las investigaciones pueden concluir o que se te imponga una sanción o que se te dé una orden o te presenten una orden administrativa que te obliga a ti a hacer algo. Entonces, muchos conjuntos, cuando empezaron en el 2016, se les dio órdenes, pero eso es como si te sacaran una tarjeta amarilla. Ya estás advertido. La próxima vez que la superintendencia vaya a un edificio de estos o visite alguna copropiedad a la que previamente ya le hizo una visita, seguramente le va a pedir, demuéstreme que está cumpliendo, porque obviamente ahí ya vendría la tarjeta roja, si se halla en incumplimiento. ¿Listo? Entonces es importante. Quiero dar un espacio, son las 12 en punto, 12 y casi un minuto, para una ronda de preguntas, al menos tengamos un espacio de 15 minutos para preguntas del público. Te pido, Gloria, que me ayudes a revisarlo, y si alguien de pronto, de hecho, la quiere hacer a través de micrófono, también bienvenido. Doctor Iván, tenemos preguntas vía chat. Voy a leerla. Nos dice cuál es la diferencia entre política y aviso de privacidad y si las fotos e imágenes son datos sensibles. Ok. Listo. Vamos a ver que a nivel normativo, cuando se desarrollan ese cuerpo de autorregulación, la ley, como nuestra ley fue muy del corte europeo, pues lo que quiso fue premiar precisamente un sistema de autorregulación. ¿Qué quiere decir eso? Que antes que imponerte, la norma en el artículo 17 y 18 trae todas las obligaciones que debe cumplir cualquier sujeto obligado. ¿Listo? Entonces te dice, tú debes tener una política, y ese documento de política de tratamiento de información es casi que la columna vertebral de tu sistema de protección de datos, porque ahí es donde tú defines qué vas a hacer con la información. Y esa política tiene una forma o es desarrollada en el decreto cómo se debe hacer esa política de tratamiento de información. Ustedes lo encuentran a partir del artículo 13 en el decreto 1377 del año 2013. Hoy es el capítulo 25 del decreto 1074 de 2015. Porque acuérdense que en el año 2015 todos se incorporaron decretos únicos. Entonces hoy el decreto único reglamentario 1074 de 2015 en su capítulo 25 es el que era el decreto 1377 del año 2013. Entonces, a partir del artículo 13 y subsiguientes, se desarrollan al menos estos 3 documentos que debo tener presente. Una política de tratamiento de datos, un aviso de privacidad. Ese aviso de privacidad básicamente me permite, a través de ese aviso, dar a conocer la política o informar dónde los ciudadanos pueden encontrar la política.
Entonces, fíjense que el aviso de privacidad tiene una finalidad muy específica. Precisamente es cuando yo no puedo poner a disposición de ese titular de los datos la política. Para eso me sirve el aviso de privacidad. ¿Listo? Ese aviso de privacidad, por ejemplo, es el que se puede implementar para los sistemas de videovigilancia. Pero no es solo la foto de la camarita bonita ahí, no es solo la camarita informando que se está videovigilando, sino que tiene que reunir 4 requisitos que establece estos artículos del decreto. Debo informar quién es el sujeto responsable. Entonces ahí debe informarse la copropiedad, no sé, Mandalay PH es el sujeto responsable. Debo indicar qué derechos tienen los ciudadanos, cuáles son las finalidades o para qué se está recogiendo esa información y qué canales de atención tiene ese responsable del tratamiento. Entonces, aviso de privacidad y política no es lo mismo. Yo incluso puedo no tener el aviso de privacidad si tengo implementada bien mi política, porque básicamente la política, si todos pueden acceder a esa política, pues no necesitaré el aviso de privacidad. Entonces hay gente que tiene dentro de una página web, por ejemplo, el aviso y la política. Pues seguramente si yo puedo acceder a la política, también puedo acceder al aviso de privacidad. Y el aviso de privacidad, su objetivo es cuando tú no puedas poner a disposición de los titulares tus políticas, le puedes avisar mediante este aviso de privacidad eso. Por eso mi recomendación ahí es, por ejemplo, en las administraciones, en los conjuntos, si tú tienes un tablero o una cartelera donde das a conocer algunos elementos de tu copropiedad, ahí poner el aviso de privacidad. ¿Listo? Y la política la puedes tener en la recepción o en otro lado o en una página web. ¿Listo? Entonces, aviso y política son 2 documentos distintos. Y hay un tercer documento que les decía, obligatorio dentro de la norma, y es desarrollar un manual interno de procedimientos en materia de datos. Y ese ya no es público, ese ya es para el interior de la organización para llevar a cabo todos estos elementos. Y la otra pregunta era el tema de manejo de datos sensibles. Ya les decía, bueno, en sistemas de videovigilancia, hace como 3 años la superintendencia lanzó una guía o sacó una guía sobre videovigilancia. No todas las imágenes tienen la connotación de ser un dato biométrico y en esto tenemos que ser muy precisos, porque ya con la lectura y justo hace 2 semanas atrás, la superintendencia, otra vez en otro ejercicio de esto de las guías, acaba de lanzar una guía para el uso de imágenes dentro de los contextos de la protección de los datos personales. Y ahí se aclara que no todas las imágenes tienen una finalidad de identificación de biometría. Por ende, no todas las imágenes se consideran datos sensibles. Principalmente imágenes de primeros planos, imágenes que identifican a una persona en específico, en concreto, pueden ser catalogadas como dato biométrico. ¿Listo? El resto de imágenes de niños jugando en el parque, si no se identifican de manera personal cada uno de ellos, pues es una fotografía, pero no es un dato sensible. ¿Listo? Entonces hay que tener muy presente eso y lo que yo debo, por ejemplo, en el contexto del uso de la videovigilancia, yo puedo poner el aviso de la camarita, informar los elementos básicos del aviso debajo y decirle a ese titular de datos dónde encuentran las políticas y quién es el sujeto o la organización que está detrás de ese manejo de información, que en este caso obviamente es la copropiedad. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Voy a ver acá el chat. Sí, doctor. Hay otra pregunta. Bueno, aquí hay una persona que tiene levantada la mano. Podemos darle paso vía micrófono y luego seguimos leyendo el chat. Si alguien quiere en este momento intervenir, puede abrir su micrófono, por favor, y hacer la pregunta. Gracias. Okay. La persona tenía el nombre de Gloria Tofanelo. Todos. Si alguien quiere abrir el micrófono, lo puede hacer. Una y la persona se prepara. Bueno, listo. Entonces voy a leer una pregunta. Dice, buen día, de la señora Joana Talero. Tengo que registrar las políticas que se implementan en el conjunto en la superintendencia u otra entidad. Ok, eso es un tema supremamente importante. En conjunto con
las otras obligaciones que trae el régimen colombiano de protección de datos, se incorporó una obligación adicional que era el registrar las bases de datos. Se creó un registro nacional de bases de datos. Eso lo creó la ley 1581, el artículo 25, y se puso en marcha a partir del año 2014. A finales del 2014 ya se implementó el sistema, que es básicamente un software que funciona a través de la página web de la superintendencia, que es quien administra ese registro de bases de datos. Y al inicio, en principio, se tenía la intención de que todos los sujetos obligados en Colombia registraran ahí la información sobre sus datos personales, sobre los datos que ellos administraban, las bases de datos que administraban, y uno de los esquemas era que yo debía aportar la política de tratamiento de datos. Eso ya hoy está solamente como obligación para un grupo específico de sujetos obligados. ¿Listo? El último decreto fue el decreto 090 del año 2018. Presentó que solamente deben cumplir y por ende mantener actualizado ese registro de bases de datos a organizaciones con un tamaño de mediano a grandes. ¿Listo? Ni microempresas o personas sin ánimo de lucro, donde se incluyen las copropiedades, que tengan activos inferiores a estos. Hoy en Colombia, bueno, anteriormente se hacía con base en los activos de la persona o del sujeto responsable, y si esos activos superaban los 3.300 millones de pesos, en ese momento, en el año 2018, eran 100.000 VTs, necesariamente tenían que registrar las bases de datos y por ende registrar esas políticas de tratamiento de datos, enviándolas en la herramienta que puso en marcha la superintendencia. Como les digo, esa obligación hoy solo la tienen entidades públicas. Todas las entidades públicas de Colombia lo deben hacer, medianas y grandes organizaciones, incluidos los entidades sin ánimo de lucros, incluidas las copropiedades. Hay que verificar obviamente por su propio balance y estado financiero si sus activos superan los de una mediana organización. El año pasado, justo este año, se modificó ese tema y hoy la clasificación de pequeña, mediana y gran organización varió un poco porque depende del sector y de un tema también relacionado con el monto de las ventas, pero y en eso en el contexto más del enfoque empresarial. Pero obviamente si se tiene esta categoría de mediana organización hacia arriba, sí deben cumplir con la obligación de registrar bases de datos y de mantener actualizada esa información en el registro y también publicar ahí o enviar las políticas de tratamiento. Bueno, doctor, en este momento hay una persona que tiene la mano lejos. Perdón, aló, doctor. Ok, sí, ahora sí escucho. La persona Adelante. que puede... Doctor, teniendo en cuenta que la normativa legal vigente esclarece que ninguna actividad podrá condicionarse a que el titular suministre los datos personales sensibles, y teniendo Eso que... relacionado con lo sensible, así es. Sí, y teniendo en cuenta que la captación de imágenes de tipo morfológico y pues corporales identifican las personas, si un copropietario, un residente, un visitante desea no ser captado por imágenes, ¿cómo le puedo yo negar el servicio o el acceso a la copropiedad? Lo primero. Lo segundo, ¿qué debo hacer para que esta persona me dé la autorización de forma tácita y no a futuro se me presente un inconveniente con respecto a esa, precisamente a la autorización que no se dio? Ok, perfecto. Listo. Hay que tener en presente varios elementos allí dentro de lo que tú nos comentas. La idea es que entendamos que en Colombia quedó la regla de autorización mediante una forma expresa y no tácita, ¿no? No se puede entender la autorización otorgada por una inacción o desde un contexto pues, donde se infiera
ese tratamiento, aunque una de las formas relacionadas con ese artículo 9 de la ley que fue desarrollado en el decreto es precisamente mediante conductas inequívocas del titular. ¿Listo? Entonces, a partir de ese elemento es donde se puede desarrollar este componente y sobre todo en el contexto en el que tú mencionas de la videovigilancia, que tiene ciertas dificultades. ¿Por qué tiene ciertas dificultades? Porque si uno se va a la literalidad de lo que dice y como lo estás exponiendo, uno encontraría, claro, si una persona, por ejemplo, quiere oponerse al tratamiento de sus datos relacionados con la videovigilancia, entonces no podríamos, por ejemplo, dejarlo entrar al conjunto y resulta que ese señor es un copropietario. Entonces, en ese caso, fíjense, debemos tener presente que acá el mandato y lo que quiere la norma es lograr un balance entre lo que es la expectativa de privacidad, la expectativa de protección de los datos personales y el tratamiento de los datos que hacen uso, en este caso, las copropiedades. Entonces, en mi modo de ver, yo lo que siempre recomiendo es balancear. Y ese balance tú lo vas a encontrar en algunos elementos. Por ejemplo, en lo relacionado con el tema de toma de fotografías para el ingreso a instalaciones. Eso es un elemento clave. Y muchas veces sí se hace por seguridad. Sí se hace por un tema de prevención y de control sobre las personas que visitan, por ejemplo, la copropiedad. Y su principal elemento es la seguridad. Pero esa persona podría eventualmente negarse a otorgar esa autorización. Y yo lo que debo, por ejemplo, en esos casos es tener una alternativa. Por ejemplo, si yo tengo un sistema de acceso basado solo en la biometría, es decir, en la huella dactilar para ingreso a instalaciones, y no tengo ninguna otra alternativa, el día que una persona, o porque no quiere, o porque no puede, por ejemplo, hay personas que las falanges tienen desgaste, bueno, por múltiples razones de tipo fisiológico, no se identifican a partir de la huella dactilar. En ese caso, tú te vas a quedar sin alternativas, sin opciones, y pues obviamente va a representar para ti un problema que seguramente podrá ser diario si pues de eso no se logra resolver. Entonces, en ese caso, yo debo pensar en, bueno, que cumple con esa misma finalidad. Por ejemplo, la identificación a partir de la huella dactilar no es estrictamente necesaria. Los sistemas de control de acceso, por ejemplo, cuando se hacen por tarjetas, pues básicamente lo que me permite cumplir exactamente el mismo criterio, pero con una medida seguramente más leve o menos invasiva, menos intrusiva en la privacidad de las personas. En los sistemas de videovigilancia viene al tema que les decía, no toda la videovigilancia tiene fines de identificación morfológica. Principalmente la videovigilancia es con un fin de seguridad y de control en el acceso sobre las personas que visitan ciertos espacios. Entonces, uno de los mandatos y una de las razones, y la superintendencia lo ha dicho ya en diferentes ocasiones, es no puede haber una videovigilancia que sea subrepticia, es decir, no puede haber una videovigilancia de este tipo surveillance que es escondida, que la persona no sabe que la están grabando, cámaras escondidas, eso ya no es posible, porque yo lo primero que tengo que hacer es informar a todas las personas que se está realizando esta actividad de videovigilancia. Y obviamente para poder resolver esta situación de la opción que tiene el titular de datos de otorgar o no autorización sobre sus datos biométricos, por ejemplo, para el caso que tú me estás planteando, lo que debo tener presente es que ojalá cuente yo con alternativas. Si definitivamente no puedes necesariamente, porque hemos encontrado casos donde efectivamente o autorizas o no te podría prestar el servicio, podría presentarse una queja contra, por ejemplo, el caso de la copropiedad y tendrías tú que válidamente responder esa situación. Ocurrió, y por ejemplo, para el caso puntual que tú estás mencionando, la toma de temperatura, ahora se volvió un tema grave y un problema constante ese tema de la toma de temperatura y alguien me decía, pero pues si no se toma temperatura, que puede considerarse pues en el contexto de esto un dato de tipo médico sanitario, pues va a ser difícil que por ejemplo dejemos ingresar a las instalaciones a personas que tengan o que manifiesten sintomatología relacionada con el COVID-19.
Entonces, yo le decía, efectivamente, y en ese caso, fíjense que casi que el mismo criterio te está llevando a ti que sí o sí esa persona tiene que autorizar. Y en esos contextos, cuando el titular de los datos está obligado a autorizar el tratamiento de sus datos, se desaparece el principio de libertad. Y obviamente esto depende en el contexto en el que estemos hablando, particularmente sobre qué impacto tiene eso sobre sus derechos y qué ocurre detrás con su información. Si es para prestarle un servicio, si hay un interés legítimo de ese titular y es estrictamente necesario manejar sus datos personales, pues puede encontrarse otro mecanismo y es hacer uso obviamente de algunas de las excepciones para el manejo de información sin autorización del titular, pero son muy contados los casos. ¿Listo? ¿Tenemos alguna otra pregunta? A ver. No sé si tenemos. Bueno, vía chat no tenemos en este momento. ¿Alguien más quiere abrir su micrófono y hacer preguntas? Puede hacerlo en este momento. Aló, buenos días. Sí. Gracias, doctor Iván. Muy excelente presentación. La pregunta mía es la siguiente. ¿Qué pasa cuando estos, digamos, encargados, estas empresas de vigilancia, pues, digamos, sabemos que la ley tiene más de 8 años de vigencia, 8 años de vigencia, pero qué pasa cuando estas empresas de vigilancia por alguna razón se niegan precisamente a firmar ese otro sí o esas cláusulas adicionales de protección de datos personales? O sea, ¿ahí qué acción o qué herramientas tiene la administración al respecto? Muchas gracias, doctor. Claro, importante, Friedman, esta pregunta interesante, porque debemos tener presente cuál es la naturaleza de la figura del responsable y del encargado, y sobre todo en el grado de elegibilidad de esos encargados, porque la relación que surge entre el responsable del tratamiento y sus encargados nos lleva a contemplar el que debamos tener presente que es una responsabilidad, ya lo ha determinado la Corte. La Corte Constitucional en otros casos es una responsabilidad en la elección de ese encargado. Es decir, el responsable seguirá siendo responsable respecto de lo que haga ese encargado del tratamiento de los datos respecto de la información. A pesar de que la ley y el marco normativo indica que el encargado de los datos o del tratamiento de esos datos tiene precisamente una serie de responsabilidades también propias, es importante que entendamos que surgen ese manejo de esa información y sus responsabilidades surgen precisamente a partir del vínculo que lo une con el responsable. Por eso el responsable debe tener precisión sobre qué encargado elige para el tratar datos personales a su nombre. Y por ende le puede exigir y le hace exigible una serie de prerrogativas, una serie de disposiciones para el manejo de información. Listo, si ese encargado se niega a cumplir con esa serie de postulados, a cumplir con la política del responsable del tratamiento de los datos, a cumplir con unos mandatos de confidencialidad y de seguridad sobre los datos, puede ser una causal para que ese responsable finalice sus contratos, porque obviamente estaría exponiendo su propia responsabilidad como responsable del tratamiento en el caso de una investigación. Y ha ocurrido muchísimas veces que terminan siendo sancionadas las empresas, los responsables, por indebida diligencia en sus encargados del tratamiento de datos o por no cumplir con una serie de obligaciones esos encargados. Entonces, en ese caso, sí es importante y puede darse la condición, y por eso los responsables del tratamiento pueden obligar a esos encargados a cumplir con estos postulados frente a el cumplimiento de la norma. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Miramos en el chat. Agradecerles a todos su participación. Creo que podemos ir cerrando. En todo caso, bueno, pues sí, tenemos... en este momento, si hay alguna otra pregunta, agradecemos que pueden abrir su micrófono para abrir paso a una última pregunta. Ok. Pero en el chat yo no veo más. Entonces, simplemente dejarles, ya para finalizar, una información que me comentan de Virtualis,
sobre su servicio de asambleas virtuales, precisamente este servicio que con ocasión precisamente de lo que ha ocurrido con el COVID-19 no ha sido posible llevar a cabo esas asambleas de manera presencial, pues ponerlas allí. Entonces, que conozcan que Virtualis tiene este servicio de asambleas. A través de estas asambleas ustedes pueden llevar a cabo pues sus procesos de asambleas a través de un sistema que está integrado con videoconferencia de hasta 1000 participantes, votaciones en tiempo real, su registro de asistente y grabación de toda la asamblea, códigos de seguridad para cada asistente, una biblioteca virtual para alojar los documentos, y el servicio incluye la entrega de unos informes sobre las votaciones y la grabación de la propia asamblea, y también tienen un servicio de acompañamiento, un servicio pues en los que Virtualis les da todo el soporte técnico para llevar a cabo esta asamblea. ¿Listo? Entonces, importante ese anuncio para finalizar, y obviamente también en lo que requieran, pues obviamente tanto de Marrugo Rivera como de Virtualis, creo que tienen nuestros datos a disposición. Quiero finalizar simplemente deseándoles a todos unas felices fiestas, y que estén atentos a nuestros canales. El próximo año seguiremos desarrollando estos eventos porque precisamente lo que buscamos es poder compartir, poder dar a conocer esta información y su importancia para las organizaciones. Entonces, agradecerles a todos su participación. Tienen nuestros datos, si tienen alguna consulta, si requieren ampliar alguna información, con todo gusto pueden ponerse en contacto con nosotros y con gusto los atenderemos. ¿Listo? Pues muchas gracias a todos. Un cordial saludo. Y gracias por su participación. Bueno, doctor Iván, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conferencia tan importante para el sector de propiedad horizontal. Agradecemos muchísimo a cada uno de los asistentes que hoy se conectaron y nos acompañaron, y como le comentaba el doctor Iván, la idea es poder hacer más espacios como este para informar no solo protección de datos personales, sino de otros asuntos legales que sabemos son importantes para la copropiedad. Aquí quedan nuestros datos que los compartió el doctor Iván, y con muchísimo gusto les podemos enviar esta presentación para que ustedes lo tengan. Aquí nos lo están solicitando, claro que sí, les enviaremos estas diapositivas. Gracias.